Incluso después llegar a Mike Alvarado, que fica más box do grande, y a Mecri para Juan Manuel Márquez. Como te quiere que lo vai brincar, te quiere que vai retirar seguro. E fotógrafo e camarógrafo profissional de Colômbia, com photoshooting de Cabay, na Nos Beach. Después de mirar un portrait de Nos Beach, Franz Lagos, fotógrafo profissional a Bienrua, para photoshooting de diferentes Cabay. Na Nos Beach, já que é um amante de cabay também, camarógrafo profissional a tomar diferentes shots por de alto com seu helicopter view câmera. Ahora no está tan a mundial na Miami. A mitad tengo por atrás de la más de Aruba, Franz Lagos, que es fotógrafo más reconocido na Colômbia, que cabaina, avisan, o sea, a mí que va ahí, toma por atrás en el beach, no se llega a un acuerdo, la vi. Y hasta aquí, no está ahí, traja 2-3 días para sacar mi ropa atrás con los pocos que cabaina na la mar. Este mira la mar de Aruba ou um sítio? Nos estaba yendo diferente la mana, nos estaba yendo hora sunrise, hora sunset también, para así nos haya diferente efecto en solo. Pero la verdad, esta hopi sorprendí, de la mar blanco, de con clay agua, y es un orgullo para estar aquí. Esse aquilo aí publica na revista, não? Eu tenho um book que saca cada ano, que tem mais de 300 páginas de diferentes books de portrait, e até aí para sacar e também tem um magazine, até aí saquei full run. Também tem exposure grande para nós aqui de Aruba. Sim, é um exposure grande para Cabana de Aruba, para nos isla, é um exposure hopi grande de una comunidad nueva. Estamos en un país paradisíaco, diría yo, no solo para la fotografía, sino para el descanso. Obvio, mi pasión son los caballos, mi hobby es la fotografía y entre ellos dos, y estas playas tan hermosas y este país tan espectacular, creo que hemos logrado un trabajo pero muy especial para mostrar más aún de lo que es Aruba. Tiene ya bastante años en ese trabajo. Bueno, yo soy criador de caballos también de paso colombiano, soy fotógrafo profesional, mi abuelo fue fotógrafo pionero en Colombia y bueno, la fotografía es un arte que en realidad le nace a uno con el tiempo y los caballos han despertado eso en mí. Así que toda esa foto va a salir en su magazine. Sí, nosotros tenemos un directorio en Colombia que se llama directorioequino.com y allí vamos a publicar las fotografías y bueno, también aquí en Aruba van a disponer de ellas para poder, como les digo, mostrar este hermoso y bello paraíso. Y el próximo año va a estar aquí en Aruba para el Interpaso 2014, invitó a Alex. Sí, estoy invitado por Alex aquí a este hermoso lugar y la verdad estoy impresionado de lo bonito, de la gente, de todo. Es muy